Let's go. Roll. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Theranos, un unicornio caído. Y la frase de la semana. ¡Empezamos! Theranos fue una startup de tecnología de atención médica para el mercado masivo. Llegó a ser valorada en $10,000 millones y su alta dirección afirmó que revolucionaría la industria de análisis de sangre. Sin embargo, el avance tecnológico que promocionaron la CEO Elizabeth Holmes y el expresidente de la compañía Rajesh Wadhwani nunca se demostró, y las afirmaciones de Holmes y Wadhwani equivalieron a un engaño total. Finalmente, la Security Exchange Commission acusó a Holmes y a Wadhwani de fraude masivo. El inicio. Theranos fue una empresa privada de tecnología de la salud fundada en 2003 por Elizabeth Holmes, de entonces 19 años. Usando un nanotainer, un pequeño dispositivo diseñado para extraer, retener y analizar una gota de sangre de la yema del dedo de un paciente, y su tecnología de prueba patentada Edison, Theranos afirmó que el dispositivo podría ejecutar una multitud de pruebas en fisiología de un paciente dentro de minutos y a una fracción del costo de la tecnología actual. Después de más de 10 años de recaudación de fondos y alcanzar una valoración máxima de aproximadamente $10,000 millones, la marea comenzó a cambiar en 2015 gracias al escepticismo de la prensa. Todo esto se desprende de un reportaje realizado por el periódico The New Yorker, que calificó las explicaciones de Holmes de la tecnología de Theranos como cómicamente vagas, citando como un ejemplo la declaración de Holmes que decía: se realiza una química para que se produzca una reacción química y genera una señal a partir de la interacción química con la muestra, que se traduce en un resultado, que luego es revisado por personal de laboratorio certificado. Es obvio pensar que con estas declaraciones no se puede convencer a nadie, por lo que posteriormente The Wall Street Journal siguió con un informe muy crítico sobre Theranos, basado en entrevistas con ex empleados. El periódico alegaba incompetencia de la gerencia y afirmaba que Theranos había exagerado enormemente las capacidades de su tecnología patentada. Un ex empleado de alto rango declaró que solo una pequeña fracción de todas las pruebas se realizaron en las máquinas Edison y que la mayoría de las pruebas se realizaron en equipos de la competencia, a pesar de las afirmaciones de Theranos en sentido contrario. De ser cierto, esto habría sido una violación de las reglas de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, conocido por sus siglas FDA. Luego, la FDA publicó 2 informes de su investigación en curso sobre Theranos. Fueron menos que favorables y afirmaron que Theranos tenía dispositivos médicos sin limpiar, registros deficientes, que manejaba mal las quejas y que no había realizado auditorías y no había presentado las calificaciones de los proveedores. Con respecto a un dispositivo médico no especificado, un investigador señaló: el diseño no fue validado en condiciones de uso reales o simuladas. Además, Theranos no pudo garantizar que el dispositivo se ajustaba a las necesidades definidas del usuario y los usos previstos. A principios del 2016, una carta publicada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, por sus siglas CMS, declaró que un laboratorio con sede en California, utilizado por Theranos, planteaba un peligro inmediato para la salud y la seguridad del paciente. CMS le dio a la compañía 10 días para corregir las deficiencias o enfrentar multas diarias y o pérdida de la aprobación de CMS para los pagos de Medicare. Después de un par de años de demandas resueltas, relaciones disueltas con grandes socios como Walgreens y acuerdos rotos con empresas como Safeway, la Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos
acusó formalmente a Theranos, Holmes y al expresidente de la compañía Ramesh Soni Balwani con fraude masivo. La denuncia alegaba que la empresa recaudó más de 700 millones de dólares engañando a los inversionistas durante años sobre el desempeño de la empresa. Tanto Theranos como Holmes acordaron resolver los cargos de fraude en espera de la aprobación judicial. Holmes perdió el control de la empresa, devolvió millones de acciones y se le prohibió servir como funcionario o director de una empresa pública durante 10 años. ¿Qué sabemos de Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes nació el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C. Su padre, Christian Ramsus Holmes IV, curiosamente fue vicepresidente de Enron, una empresa de energía que luego quebraría después de un escándalo de fraude contable. La madre de Holmes, Noel Ann, trabajó como miembro del personal del Comité del Congreso. Al venir de una familia acomodada, Elizabeth tuvo la oportunidad de estudiar en las mejores instituciones educativas de los Estados Unidos. Sus estudios la llevaron a cursar la carrera de Ingeniería Química en Stanford, pero después del final de su primer año, Holmes trabajó en un laboratorio en el Instituto Genoma de Singapur y realizó pruebas para detectar el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus, el SARS-CoV-1, mediante la recolección de muestras de sangre con jeringas. Presentó su primera solicitud de patente sobre un parche de administración de medicamentos portátil en 2003. En marzo del 2004 abandonó la Escuela de Ingeniería de Stanford y utilizó el dinero de su matrícula como financiamiento inicial para una empresa de tecnología de atención médica para el consumidor. En 2003, Holmes fundó la empresa Real Time Cures en Palo Alto, California, para democratizar la atención médica. Holmes describió su miedo a las agujas como una motivación y trató de realizar análisis de sangre utilizando solo pequeñas cantidades de esta misma. Cuando Holmes inicialmente le propuso la idea de recolectar grandes cantidades de datos de unas pocas gotas de sangre derivadas de la punta de un dedo a su profesora de medicina Phyllis Garner en Stanford, Garner le respondió: "No creo que la idea vaya a funcionar", explicando que era imposible hacer lo que Holmes afirmaba que se podía hacer. Varios otros profesores médicos expertos le dijeron a Holmes lo mismo. Sin embargo, Elizabeth no cedió y logró que su asesor y decano de la Escuela de Ingeniería, Channing Robertson, respaldara su idea. En 2003, Holmes cambió el nombre de la empresa a Theranos, un acrónimo de terapia y diagnóstico. Robertson se convirtió en el primer miembro de la junta de la empresa y presentó a Holmes a los capitalistas de riesgo. Holmes era una admiradora del fundador de Apple, Steve Jobs, y copiaba deliberadamente su estilo, vistiendo con frecuencia un suéter negro de cuello alto, como lo hacía Jobs. Holmes dice que su madre la vistió con suéteres negros de cuello alto cuando era joven, pero una empleada dice que sugirió copiar el famoso suéter al estilo de Jobs en 2007. Sobre el tono de su voz se dice que era falsa, ya que durante la mayoría de sus apariciones públicas hablaba con una voz profunda de barítono, y hay empleados que afirman haberla escuchado usando su propia voz, que era la de una joven de 20 y tantos años. En diciembre de 2004, Holmes había recaudado $6 millones para financiar la empresa, y a finales del 2010, Theranos tenía más de $92 millones en capital de riesgo. En julio del 2011, Holmes conoció al exsecretario de Estado George Shultz, y después de una reunión de 2 horas, este se unió a la junta directiva de Theranos. Elizabeth fue reconocida por formar la junta más ilustre en la historia corporativa de los Estados Unidos durante los próximos 3 años. Elizabeth operó Theranos en modo sigiloso, sin comunicados de prensa ni un sitio web de la empresa hasta septiembre del 2013,
cuando la empresa anunció la asociación con Walgreens para lanzar centros de recolección de muestras de sangre en las tiendas. Fue entrevistada para Medscape por su editor en jefe, quien la elogió por este fenomenal reinicio de la medicina de laboratorio. La atención de los medios aumentó en 2014, cuando Elizabeth apareció en las portadas de las revistas Fortune, Forbes, The New York Times, Style Magazine e Inc. Asimismo, la revista Forbes reconoció a Holmes como la mujer multimillonaria más joven del mundo y la clasificó en el puesto número 110 en la lista Forbes 400 en el 2014. Para ese entonces, Theranos estaba valorada en $9,000 millones y había recaudado más de $400 millones en capital de riesgo. Para finales del 2014, su nombre aparecía en 18 patentes estadounidenses y 66 patentes extranjeras. Durante 2015, Elizabeth estableció acuerdos con Cleveland Clinic, Capital Blue Cross, America Health, Caritas, para utilizar la tecnología Theranos. Para ese nivel de evaluación, Elizabeth Holmes pasó a ser una multibillonaria debido a su participación en la empresa por el 50% de la misma, y fue en ese mismo año, el 2015, cuando la burbuja reventó con los informes de empleados y publicaciones exhibiendo la estafa. El juicio por su participación ha empezado en fechas recientes, en noviembre del 2021, y Holmes se ha declarado inocente al argumentar que ella había trabajado con infinidad de especialistas que le habían asegurado que lo que había planteado podía realizarse. En caso de resultar culpable, tendría una pena de prisión de hasta 20 años. Mis humildes comentarios. Esta historia, a un nivel muy profundo, no es más que otra historia de ambición desmedida. Por un lado, una joven lista y emprendedora que buscaba trascender con una idea. Por otro lado, un grupo de inversionistas de riesgo que conocen los ingredientes para inflar valuaciones y hacer creer que se está enfrente de una gran oportunidad que cambiará el mundo. Y finalmente, un público espectador que no tiene más remedio que creer lo que está sucediendo sin tener pruebas contundentes del valor del producto. Me parece que no todo puede ser atribuido a una sola persona, sobre todo cuando se habla de tanto dinero en juego, de tantas instituciones involucradas y de tantas personas participando en el proceso. Se me hace inverosímil que nadie se diera cuenta. Finalmente creo que la intención era buena, pero fue llevada hasta el extremo una vez iniciado el proceso, donde la empresa, guiada por el dinero recibido, no tuvo otra manera más que continuar, para que finalmente se llegara a la conclusión de que no era factible una vez descubierta la... La frase de la semana. Lo peor del mundo es tener a alguien que no crea en ti. Elizabeth Holmes. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.